soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron... Buenos días, amados hermanos. Es un gusto poder saludarlos en esta mañana y poder escudriñar las escrituras, la lectura que los pastores nos han indicado que estemos leyendo. Y en esta ocasión a mí me tocó leer la porción que se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 7 de los versículos 53 al capítulo 8, 20. Y en esta lectura encontré tres cosas muy interesantes, que me llamaron mucho la atención a mí. Y la primera de ellas, lo vamos a decir que es: Jesús era motivo de discusión entre la gente. A mí lo que me llama mucho la atención en la lectura es que no solamente en esta porción de la escritura, sino en los demás evangelios menciona que muchas multitudes seguían a Jesús. Pero yo me pregunto, ¿por qué tanta gente seguía a Jesús? ¿Qué atraía Jesús hacia la gente? Y recuerdo que Dios, a través de Juan el Bautista, dio el mensaje. Juan estaba dando el mensaje a las multitudes, a la gente, de que venía la luz. Empezó a dar el testimonio de la luz, y que esa luz que era Cristo. Entonces, cuando Jesús empezó su ministerio, la gente le veía algo diferente. Entonces, por eso es que la gente le seguía, porque él tenía el testimonio de Dios. Pero entre esa multitud había división, porque una parte de la gente le seguía porque en verdad le gustaba cómo hablaba los mensajes acerca de Dios. Les gustaba cómo les enseñaba una vida diferente, un cambio diferente de vida, ¿verdad? Les enseñaba cómo obedecer a Dios, cómo seguirle. Entonces había gente que con mucho interés lo hacía. Mas sin embargo, había otra gente que yo creo que lo seguía nada más por curiosidad, por estar viendo cómo los milagros que hacía, cómo liberaba a la gente de los demonios. Y a lo mejor lo seguía también porque tenían la necesidad de salud, ¿verdad?, de sanidad. O también le seguían porque sabía que los alimentaba. ¿Cuántos milagros hizo Jesús de alimentación? Lo seguían solamente por interés, no porque verdaderamente querían conocer de Dios. Pero también había otro grupo de gente que le seguía, y le seguía, pero nada más por estarlo criticando, nada más por estarlo juzgando, nada más por ver en qué momento podía hacer algo que fuera en contra de las leyes judías para poder atacarlo, para poder apresarlo. Incluso su idea de ellos era matarlo, ¿verdad?, deshacerse de él. ¿Por qué? Porque no les convenía a sus intereses de ellos, y buscaban cualquier ocasión, cualquier momento. Por eso le seguían, porque si veían que hacía algo en día de reposo, era malo, porque si veían que hacía otra cosa en día de reposo, era malo. Entonces ellos buscaban a qué horas Jesús infringía la ley para atacarlo. Por eso en esa ocasión que estaba Jesús en el templo hablándole a la gente, enseñándole a la gente de Dios, llegaron con una mujer que la habían encontrado en adulterio, había caído en adulterio, y dijeron: esta es la oportunidad para ver qué responde Jesús, para ver cómo actúa Jesús, y para poder apresarlo, para poder agarrarlo y tener algo con qué culparlo. Pero dice la Biblia que la llevaron y que le dijeron a Jesús: esta mujer la encontramos en pecado. Ellos pensaban que ese argumento que querían ocupar en contra de Jesús iba a ser contraproducente para ellos, porque en lugar de poder tener algo contra ellos, ellos tuvieron
que retirarse, regresarse a sus casas avergonzados. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo que el que no tuviera pecado le aventara la primera piedra a la mujer, porque ese era el castigo que ellos, el pecador merecía por ese tipo de pecado. Pero como ellos, aún en su conciencia, como muy religiosos o como muy cristianos, ellos tenían pecado, así como tú y yo tenemos pecado, porque dice la Biblia que todos hemos pecado, que solamente Jesús es el único que nunca pecó, ¿verdad? Entonces, pues ellos avergonzados se tuvieron que retirar. Pero aquí podemos ver otro punto importante que yo encontré en esta lectura, que Jesús mostró compasión y perdón. Compasión hacia esta mujer cuando la vio que la trajeron, señalada, avergonzada, yo creo que arrepentida, vio su actitud de ella. Y cuando Jesús se dio cuenta que toda la gente se retiró porque no pudieron acusarla, porque ellos también sabían que tenían pecado en su vida, les dijo: ¿Dónde están los que te querían apedrear? ¿Dónde están los que te condenaban? Pues ya se fueron, Señor, le dijo ella. Entonces Jesús, viéndola con compasión, yo creo vio la actitud de su corazón de vergüenza, de arrepentimiento, le dijo: pues yo tampoco te condeno. Sabía que el castigo que merecía la mujer se lo merecía porque era pecado y él no iba a solapar el pecado, pero sin embargo dice la Biblia que tuvo compasión de ella, le dio una oportunidad más para que se arrepintiera de su pecado y pudiera empezar a vivir una forma diferente. Y entonces le dijo: ni yo te condeno, pero vete y no peques más, no lo vuelvas a hacer. Y yo creo que con cada uno de nosotros Dios nos da esa misma oportunidad, porque nosotros pecamos, pero si nosotros pecamos, reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos, Jesús muestra su compasión y su perdón hacia nuestras vidas y nos dice: no, yo te perdono, pero no peques más, ¿verdad? Y es hermoso ver esa compasión y el perdón que nos da Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo que los escribas, los fariseos? Vemos el pecado de la gente y los juzgamos y los criticamos y los señalamos y no mostramos hacia ellos compasión y perdón como lo hizo Jesús, ¿verdad? Otro punto importante que yo encontré y que le puse es la luz que alumbra. Jesús, al ver la necesidad de la gente, les empezó a decir: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús les anunciaba esto porque Él les decía: es que es necesario que entiendan que yo vengo a darles luz, a alumbrar su camino. Su camino está en la oscuridad del pecado. En otra revisión de la Biblia no dice está en las tinieblas, habla de la oscuridad del pecado, esa oscuridad que hay en que la humanidad que va caminando, pero esa oscuridad del pecado, ¿verdad? Y que muchas veces no nos deja ver y hace que caigamos, que tropezamos. Y si no aceptamos a Jesús como esa luz que nos alumbre y que nos vaya guiando en el camino, vamos a estar tropezando seguramente, vamos a estar cayendo en cada ocasión en el pecado. Mas sin embargo, Él nos da esa oportunidad. Por eso nos dice: yo quiero ser lumbrera a tu camino. Por eso es que Él nos decía: es necesario, yo los invito a que me sigan, a que escuchen mi palabra y puedan dejar que yo les alumbre para que puedan ver el camino y anden con seguridad en Él. Nosotros como cristianos debemos ser portadores de la luz de Cristo, permitiendo que su luz brille en nuestras vidas. Pero ¿con qué intensidad está brillando la luz de Cristo en tu vida? Esa intensidad que brilla en ti es capaz de ver, de iluminar a los demás para que vean las acciones que tú estás haciendo.
Si no es así, debemos de permitir que esa luz de Cristo brille más. Dice un salmo, dice, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. La lumbrera, si nosotros queremos brillar con más intensidad, aquí tenemos una de las formas en lo que podemos hacer. La lectura de la Biblia, conocer cada día más a Dios, estar en oración para que esa luz de Cristo brille cada día más en nosotros y podamos ser esa luz que alumbre a la gente que nos rodea y que está viviendo en la oscuridad del pecado. Así es que, ¿a qué grupo perteneces tú, mi hermano? Al seguir a Jesús para conocerle cada día y obedecerle. ¿Practicas la compasión y el perdón cuando tienes la oportunidad de hacerlo? ¿Has dejado que Jesús alumbre tu vida y con tu luz alumbras a otro? Si es así, gracias a Dios, síguelo haciendo. Pero si te está faltando alumbrar más, brillar más, para que vean la gente de a tu alrededor que Jesús está en ti, es necesario que tú busques más de Dios y dejes que Jesús siga alumbrando tu camino para que puedas ser luz. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Así es que seamos esa luz, hermanos, para los que andan en la oscuridad de las tinieblas. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tú cada día tienes algo que mostrarnos, Señor, a través de ella. Queremos pedirte que tú sigas siendo nuestra lumbrera en nuestro camino, que tu luz siga brillando en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que podamos alumbrar a otros que están en la oscuridad del pecado, mi Dios. Gracias te damos y ayúdanos a guardar cada día tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les envío un fuerte abrazo y que la luz de Cristo siga brillando en sus corazones. Las cadenas fueron rotas en tu nombre. Yo he vencido, libre soy.